Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y a continuación les estaremos presentando sobre la sociedad novohispana. Sin más dilación, comencemos. Bien, las principales funciones de los españoles peninsulares en la Nueva España recayeron principalmente en el sector económico y en el gubernamental, debido a que estos eran concebidos como la élite debido a sus riquezas y su poder armamentístico. Entonces, ellos se encargaban de almacenar y organizar las riquezas y todo el poder que contenía este territorio. También, con el paso del tiempo, los españoles fueron trayendo diversos recursos de España que eran muy difíciles de encontrar aquí en el territorio mexicano original o en la Nueva España. Entonces, debido a que sabían que traían esos recursos muy poco comunes en ese territorio, hacían intercambios muy injustos, y con el paso del tiempo la gente se fue dando cuenta y esto creó varias discusiones y tensiones entre las sociedades y los españoles. También, como bien venían estos españoles pues de un distinto tipo de creencias, costumbres y tradiciones, de cierta manera fueron adoctrinando a los mexicanos poco a poco, ya que ellos pues se concebían como más poderosos y más inteligentes, y es por eso que a veces trataban a los mexicanos o a los indígenas como menos, como inferiores. También, con el paso del tiempo, estos españoles se fueron expandiendo muchísimo más en este territorio y fueron construyendo escuelas e iglesias católicas promoviendo esta religión. Entonces, pues desafortunadamente con el paso del tiempo, México dejó de ser pues lo que era y pasó a ser pues otro territorio de España, ya que poco a poco les cambiaron totalmente las costumbres y sus tradiciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Victorina Rodríguez Nicolás y yo les estaré presentando el tema de los gremios y sus actividades económicas e intelectuales. Para empezar, definamos qué eran los gremios, y es que estos no eran nada más y nada menos que hijos de españoles nacidos aquí en América, los cuales, si bien tenían la sangre 100% del otro mundo, debido a que habían nacido aquí, pues no tenían los mismos derechos y posibilidades económicas que los españoles nacidos en Europa. Y de esta forma tuvieron que desarrollar actividades que les permitieran generar un estatus social alto y una buena riqueza, con actividades que eran también que realizaban grupos sociales de clases más bajas, pero estos eran los dueños de estas actividades, por lo tanto todas las riquezas recaían sobre ellos. Podemos dividirlas en dos grupos: económicas e intelectuales. Por el lado de las económicas encontramos a la minería, representada con esta parte de la maqueta. Ya que, como ustedes sabrán, aquí en América existía demasiada cantidad de oro y plata, los cuales los criollos la extraían y la llevaban hacia el viejo mundo, o España principalmente, la cual era trabajada para formar joyas de bastante valor, por lo cual era muy bien pagada en aquel entonces. Además, encontramos que la agricultura fue otro elemento básico, ya que, como ustedes sabrán, aquí en América existía y sigue existiendo gran cantidad de minerales y de agua para el crecimiento de plantas, tanto así que el crecimiento de plantas era prácticamente instantáneo y no había dificultades para que las plantas crecieran. Entre las plantas que ellos sembraban eran maíz, trigo, frijol, lenteja y algodón principalmente, aunque también existían otras especies que eran más exóticas, como por ejemplo el chile, que en el viejo mundo lo consumían solamente como por excentricidad. De igual forma se desarrolló la ganadería, que esto era más que nada para un negocio interno aquí en la Nueva España, ya que pues las carnes eran difíciles de llevar hasta España debido a que el viaje era muy largo. Entonces ellos decidieron criar nuevos animales traídos desde España y viceversa. Los animales que ellos criaban eran la vaca, res, las cabras, los caballos, los corderos y los cerdos,
entre muchos otros. Pero estos fueron principalmente debido a que no requerían demasiados cuidados para subsistir y la carne era demasiado buena y barata. Por el lado intelectual encontramos que estos, al ser hijos de españoles, tenían un estatus académico, por lo cual asistían a buenas universidades. Aquí tenemos representada una que de nombre Real y Pontificia Universidad Academia de México, la cual hoy en día sigue existiendo, aunque no es tan popular, pero sigue teniendo los mismos niveles académicos o estructura de aquel entonces. De igual forma, debido a esto, los españoles o criollos tenían como esa capacidad intelectual de desarrollar nuevas cosas. Por ejemplo, ellos tenían la habilidad o el prestigio de tener bibliotecas, bastantes de hecho. Aquí en América existieron bastantes en aquella época. Aquí tenemos representada una de esta parte. Estas bibliotecas, junto con las escuelas, permitían un gran intelecto entre esa sociedad, por lo cual existieron varios científicos de aquella época que eran criollos y que desarrollaron nuevas tecnologías para el desarrollo de todo, pues básicamente todo lo que fue la relación España con la Nueva España. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Montserrat Camacho Percastegui y le voy a hablar sobre el tema de los mestizos y sus actividades en la sociedad. Bueno, ¿qué son los mestizos? Los mestizos son una combinación de españoles con indígenas. Se dice que casi siempre los papás son los españoles y las mamás son las indígenas. Las actividades en la sociedad que cumplían los mestizos eran de que eran intermedias. Estos no tenían que pagar el mismo tributo que los indios o los esclavos, pero al igual no tenían los mismos privilegios que los españoles. Esto se dice que no son de clase muy alta, pero tampoco baja, son de clase media. Mi nombre es Vega Reséndiz Fernanda Camila, del grupo 3.1, y yo les voy a presentar el tema de oficios en castas de la Nueva España. Yo les voy a hablar acerca de los carniceros y sobre los aguadores. En este caso voy a empezar con los aguadores. Los aguadores eran personas que tenían el oficio de llevar agua hacia las comunidades más cercanas, y esta agua la recolectaban a través de pozos, donde tenían que, al ser encargados de recolectar agua de esos pozos, tenían que mantener los pozos limpios, sin ningún tipo de contaminación. Y estas personas llegaron a ser muy reconocidas por su ardua labor de llevar el agua hacia todos, ya que en esa época no existían tuberías de agua potable. Y estas personas también eran reconocidas ya que llegaban a ayudar en catástrofes como incendios de las comunidades, y incluso llegaron a tener un día conmemorativo que fue el 3 de mayo, que se les celebraba junto con los albañiles. Ahora proseguiré con el tema de los carniceros. Los carniceros fue un negocio que se introdujo al mercado mexicano para generar competencia, y fue introducido en 1812, pero al poco tiempo que se introdujo al mercado, muchas personas empezaron a acusar a los carniceros de fraude, ya que decían que la carne que tenían no era de buena calidad, y en algunos casos se llegaba a suplantar con carne de perro. Y también decían que la báscula era modificada, ya que no mostraba el peso que realmente debía de ser respecto a la carne que compraban. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jairo Josué Ledesma Velázquez del grupo 3.1 y yo les voy a presentar a los indígenas y su situación en la Nueva España. Bueno, el primer dato, le voy a decir que la mayoría de los indígenas vivían a nivel de subsistencia, labraban pequeños parcelas de tierra donde sembraban maíz, frijol, chile para el autoconsumo.
o para vender en los mercados regionales, y poseía unos, por así decirlo, modestos rebaños de ganado menor, en el que se manejaban ovejuno, por así decirlo, y caprino. Y también tenían huertas donde tenían calabazas, chiles, chayotes, y tenían también árboles frutales. Durante la conquista de ellos, los indios fueron repartidos o encomendados a un español, por así decirlo, que creo que le decían más o menos el encomendador, que como que su trabajo de él era que usaba a los indios y los ponía a trabajar en minas, era trabajar en minas o agrícolas, o trabajo agrícola. Los encomendados a ellos, los que se encargaban, tenían el deber de a los indios darles, por así decirlo, su vestimenta y darles de comer. Y bueno, y pues aquí está mi maqueta, cómo lo representaba. La hice con plastilina. Aquí demuestra cómo los tenían también como esclavos, por así decirlo, que los tenían trabajando o se los intercambiaban, por así decirlo. Muchas gracias. Sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la atención. Esperamos que este video les haya sido de interés y también les haya servido. Y bueno, esto sería todo.